En este momento nos encontramos haciendo una entrevista semiestructurada para el análisis del impacto psicosocial del conflicto en adultos residentes en las ciudades de Bogotá. Nos encontramos con el señor Orlando Díaz, quien vive en Fontibón, a quien le haremos unas preguntas con respecto al posconflicto en Colombia. Señor Orlando, ¿qué conoce usted o qué ha escuchado acerca del posconflicto en Colombia? Bueno, quiero resaltar que no es la primera vez que se toca de estos temas acá en Colombia. Recordemos que en su momento el M-19 se sometió a un acuerdo de paz con el gobierno y hoy estamos viviendo una época muy positiva referente por producto del proceso de paz con la FARC. Eh, el conocimiento y lo que he escuchado es bastante, puesto que he tratado de empaparme, de leer lo suficiente y lo que las noticias y la prensa a diario nos muestra. Señor Orlando, ¿usted siente tranquilidad en su entorno social una vez terminado el conflicto armado con la FARC? Siempre he dicho que el conflicto con la FARC es un paso simplemente para brindarnos la tranquilidad, hacia esa tranquilidad que los colombianos necesitamos. El solo hecho de que haya un cese al fuego bilateral es una ganancia para nosotros los colombianos. Pero el Estado debe prepararse desde el interior de las ciudades para darle acogida a esos guerrilleros que hoy dejan el monte y deben reinsertarse a la ciudad. No sé hasta dónde las ciudades hoy se encuentran preparadas para brindarles esa oportunidad que demandan los guerrilleros que hoy decidieron entregar las armas para comenzar una vida nueva. Cuando hablo de esa preparación que debe tener las ciudades, me refiero a universidades, me refiero a trabajo, me refiero a esa preparación que se le debe brindar a la ciudadanía por si mañana o pasado un vecino resulta ser una persona reinsertada de la guerrilla. ¿Cómo va a convivir con esa persona sin estar señalándola, sin estar fomentando más ese odio que tanto daño nos ha hecho en Colombia? Pero sí, la tranquilidad es mucho mayor a la que con la que antes contábamos. Señor Orlando, una vez terminado el conflicto armado, ¿cree usted que el gobierno le brinda las garantías suficientes para su tranquilidad? Siempre, bueno, lo he dicho muchas veces, Colombia es un país de ingratos. El gobierno en cabeza del presidente Santos se jugó su capital político en busca de un proceso de paz con la FARC. Logró miremos y si vemos que logró lo que sus antecesores en el gobierno querían, porque Gaviria lo quiso, porque Pastrana le entregó el país a la FARC, porque Uribe lo intentó de varias maneras, y todos los presidentes que lo quisieron destruir, quisieron acabar con la FARC y no pudieron de una u otra manera, inclusive dándole más prebendas de las que actualmente se le ofrecieron. Y el gobierno ha hecho todo hasta lo imposible por cumplir esos acuerdos. Lastimosamente, fuerzas políticas y fuerzas económicas han impedido que el proceso se lleve a la culminación que necesita con la Justicia Especial para la Paz. Mire lo que está pasando en el Congreso, que hoy movimientos políticos y las nuevas coaliciones existentes por simplemente juntarse la coyuntura con las elecciones presidenciales, han impedido que la implementación se dé en un 100%, pero sí sé que el gobierno ha hecho, y puedo dar fe que el gobierno ha puesto todo su interés, pero intereses mezquinos y económicos de un sector de la sociedad colombiana han imposibilitado a que eso hoy se haya concluido. ¿Ha recibido usted o ha buscado ayuda de algún profesional de la salud para superar todo lo que sufrimos con el conflicto en Colombia? Bueno, mire, yo desde la infancia directamente no sufrí, o sea, yo no he sufrido directamente por el conflicto. En una época, mi papá trabajaba en un municipio del departamento de Sucre llamado Oveja. Como sabemos, ese es uno de los epicentros de los Montes de María, región donde la guerrilla y los paramilitares hicieron y deshicieron. Muchas veces me acosté con el temor porque mi papá no llegaba, porque le tocaba dormir
en la carretera porque el ejército a las 6 de la tarde cerraba la vía por prevención. Entonces, sí sufrimos y sufrimos muchos trastornos, pero directamente no me vi en la necesidad de buscar un profesional de la medicina para tratar eso. Frente al escenario del posconflicto en Colombia, ¿cree usted que ha repercutido en su comportamiento habitual? Pues sí, y quien diga que no, está mintiendo. Pues como directamente y desde que iniciaron los diálogos de paz los diálogos de paz con la FARC, entre el gobierno y la FARC, yo me declaré un acérrimo, ¿cómo le digo? Me declaré en total un acérrimo apoyador o me declaré en total acuerdo con ese proceso de paz. Entonces, obviamente mi estilo de vida comenzó a cambiar porque yo decía, nosotros a esas personas tenemos que perdonarlas. Y muchas veces con el vecino, con el familiar, nosotros no logramos arreglar tantas cosas dentro de nuestra casa, y eso desde ahí sí dije, hay ciertos comportamientos que desde nuestro adentro tiene que comenzar a cambiar para poder recibir y brindarle oportunidades a esa gente que del monte pues hoy llega. Se sabe que los guerrilleros fueron autores de secuestros y masacres, desmovilizaciones, entre otros. ¿Podría usted ser capaz de perdonar esos actos y por qué? ¿Capaz de? Perdonar esos actos y por qué. Claro que sí, ya lo hice. Ya lo hice porque soy consciente y soy un soñador de que no hay manera más acertada para salir de un conflicto que el diálogo. Miren, para nadie es un secreto, y quienes conocen la historia sabemos cómo se conformaron las guerrillas, cómo se conformaron los grupos paramilitares, cuál es la razón de ser de una guerrilla. Aquí en Colombia nosotros tildamos de guerrillero a cualquiera. Esos son grupos armados terroristas, la FARC. Ellos dejaron de ser guerrilleros hace mucho tiempo. Son grupos armados terroristas, ellos no son guerrilleros, porque la concepción de guerrilla va mucho más allá. Sin embargo, hoy decidieron dar un paso a esa decisión de tomar el poder por las armas, y les soy sincero, yo prefiero a Timochenko, yo prefiero a cualquiera de esos miembros, a cualquiera de los miembros del secretariado de la FARC o de cualquier integrante de la FARC en el Congreso,